Ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Muchísimas gracias. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Ustedes son profesionales de todas las especialidades. Quien les saluda actualmente la doctora Ánica Remusgo, coordinadora del paquete oncológico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener. Hoy, 20 de febrero, tenemos el honor de compartir con ustedes un webinar internacional con un ponente de lujo, con el doctor Oscar Galindo Vázquez. Doctor, espero no ser muy corta en su larga trayectoria que nos ha compartido, ¿no? El doctor Galindo Vázquez hoy va a hablar del tema de consejos genéticos para la prevención del cáncer y factores de riesgo. El doctor es parte del equipo de la Subdirección de Medicina Interna y del Servicio de Psico-Oncología en el Instituto Nacional de Cancerología, INCAN. Es actual coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo de la Psico-Oncología, tutor del programa de posgrado de Psico-Oncología en la Universidad Autónoma de México. Entre larga trayectoria que usted ha tenido, doctor, en el paquete de responsabilidad en la psico-oncología, bienvenido, doctor. Nosotros aquí nos sentimos contentos de compartir este tema tan importante, consejos genéticos para la prevención del cáncer y factores de riesgo. Y felicitaciones, doctor, por toda su trayectoria y a la vez también muchas gracias nuevamente por el honor de contar con usted. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Disculpen por la conectividad. Voy a compartir pantalla. Me indican cuando se pueda ver. Creo que ya, ¿verdad? Sí, se ve correcto, doctor. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, darle la bienvenida virtual desde el Instituto Nacional de Cancerología de México. Lo que vamos a revisar es un área de línea de investigación y un programa clínico que tenemos actualmente en el INCAN y que con mucho gusto les podré describir qué es lo que hacemos en este grupo de pacientes. Les comento, no tengo ningún conflicto de interés en compartir la información y los artículos o escalas que pueda mencionar, se las podemos enviar sin mayor problema. Al final voy a poner mis datos para darles un panorama
actualmente en el Instituto Nacional de Cancerología, que es el órgano rector sobre investigación, formación de recursos humanos y atención clínica en México en relación al cáncer. En el área de psicología tenemos varios programas, algunos son estos que ustedes pueden ver: tamizaje de atención psicológica en general, la parte de evaluación de función cognitiva, que es un área muy importante, sobrevivientes de cáncer, y por supuesto, el área del programa de atención psico-oncológico en pacientes con cáncer hereditario. Vamos a ver a qué se refiere esto. Inicialmente hay que entender, hay que comprender que los determinantes de la salud y enfermedad son vastos, son muy diversos, y hay 5 factores en general asociados que pueden determinar que las personas conservemos nuestra salud, la perdamos, la recuperemos, que en este caso son el comportamiento humano, la calidad de nuestro ambiente, el acceso y calidad de los servicios de salud, la nutrición y la parte genética. En este caso, la genética y principalmente comportamiento humano son 2 aspectos que vamos a revisar el día de hoy. Muy bien. En este caso, de todos los cánceres que ustedes han escuchado, aproximadamente entre el 5 y 10% máximo, 5 y 10% máximo se explican por un cáncer hereditario. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere este. Otro 20% es un cáncer familiar, que en pocas palabras son familias, como muchas de nuestras familias, que podemos identificar 1, 2 personas, tal vez 3, que hayan tenido cáncer o que hayan fallecido por esta enfermedad, pero que no desarrollan un síndrome, no forman un síndrome de cáncer hereditario. Usualmente son familiares que tenemos que desarrollaron un cáncer a una edad avanzada, lo cual es un factor de riesgo importante, no a una edad temprana, no en un órgano bilateral, y no forman un síndrome, como ahorita lo vamos a comentar. Y finalmente tenemos un porcentaje bastante amplio de cáncer esporádico, ¿no? Y en este caso, muchos de esos factores se explican por el comportamiento humano, como ustedes comentan y lo saben muy bien, el consumo de tabaco. En México, en el sur de mi país, el cocinar con leña, ese también es un factor de riesgo por el humo que despide esta situación. También la obesidad es otro factor de riesgo. Pero también vamos a encontrar en ese 70% personas que desarrollaron un cáncer y que no tienen esos factores que acabo de describir. Esa parte es muy importante. Entonces, así es como nosotros entendemos este grupo de pacientes, ¿ok? Otro aspecto importante es el riesgo, ¿ok? Por ejemplo, pues prácticamente muchos de nosotros tenemos un riesgo promedio, que es un riesgo acorde a lo esperado en la población o bajo riesgo. No requerimos una referencia genética. Después viene otro grupo, que es el riesgo moderado. Este grupo sí se vería beneficiado de algún tipo de asesoría genética, y básicamente son un grupo de personas que tienen una historia familiar de cáncer sin integración de un síndrome hereditario. Y finalmente, el grupo de alto riesgo, ¿no? Que es el síndrome de cáncer hereditario. En este grupo sí hay evidencia del beneficio de la referencia oportuna a genética y de medidas específicas. Muy bien. Cuando hablamos de cáncer hereditario, estamos hablando de una variante patogénica. Hasta hace algún tiempo también se les llamaban mutaciones, que principalmente que en la literatura, las que más se han estudiado es, por ejemplo, BRCA1 y BRCA2, no son las únicas, como ustedes ven. BRCA1 y BRCA2 es una mutación genética bastante asociada al cáncer de mama y al cáncer de ovario. Ahí es donde se forma un síndrome, ¿no? Pacientes que tienen cáncer de mama o cáncer de ovario presentan esta mutación, y entonces tienen una probabilidad mayor de heredar esta mutación a sus familiares consanguíneos de primer orden, más o menos de un 50%. Vamos a ver estos 3 ejemplos, si están de acuerdo. Por ejemplo, tipo de cáncer, en este caso cáncer de mama, el riesgo poblacional que cualquier persona tiene, principalmente mujeres, es más o menos un 12%, pero aquellas personas que tienen una mutación BRCA1 o BRCA2, vemos que en el primer caso estamos entre 46 y 87%, y en el segundo entre 38 y 84%. El de tener un segundo primario de mama, riesgo poblacional general es de 2% en 5 años, cuando se es portador de esta mutación.
Estamos hablando de 21.1% en 10 años y hasta 83% a los 70 años. Esto está en 10.8% en 10 años y 62% a los 70 años. Y en el caso de ovario, fíjense, con la misma mutación, el riesgo poblacional general en mujeres es de 1 a 2%, pero cuando son portadoras de esta mutación, de esta variante patogénica, estamos hablando de 39 a 63% para BRCA1 y para BRCA2 de 2 a 7%. Cuando hablamos de variante patogénica, en algunos casos de mutación genética, es una anormalidad. Se los explicamos a nuestros pacientes de esta manera. Imagínense que tenemos nuestro ADN y es como un abecedario de la A a la Z, y la letra F aparece 2 veces o aparece 3 veces, y entonces esto es una variante patogénica. Tendría que aparecer una sola ocasión, aparece 2 o 3 ocasiones, y esta variante patogénica representa, por ejemplo, BRCA1 o BRCA2, y es algo que nuestros pacientes identificados como portadores deben de tener bien claro que nacieron con ello. No hicieron algo o dejaron de hacer algo para tener esta mutación. Principalmente porque partimos de que un paciente y un familiar mejor informados es un paciente y un familiar menos estresados, menos ansiosos, y que les podemos dar una mejor atención, ¿ok? Entonces es algo que muy probablemente fue heredado por algún familiar, aunque no en todos los casos. Por ejemplo, en la consulta regular, ¿quiénes serían las personas que tuvieran indicaciones para hacerse un estudio genético respecto de esta mutación? Tener cáncer de mama a los 45, menos de 45 años, o sea, mujeres jóvenes. 2 primarios de mama, cáncer de mama triple negativo a los 60 o menos de 60 años. Por ejemplo, cáncer de mama en un hombre es algo muy inusual, no es frecuente. Identificarlo en las familias como un foquito, es como un indicador de que pudiera beneficiarse esa familia de un asesoramiento genético. Cáncer de ovario a cualquier edad, cáncer de páncreas y cáncer de próstata metastásico. Son algunos de los indicadores que el personal clínico del INCAN, al hacer la evaluación clínica, considera como indicadores para poder remitir a las personas a la clínica de cáncer hereditario. Aquí tenemos otros indicadores familiares que también son importantes poder considerar. Muy bien. Nosotros trabajamos como área de psico-oncología de la mano de la clínica de cáncer hereditario que dirige la doctora Rosa María Álvarez, que es una de mis colegas más relevantes a nivel de trabajo multidisciplinario, líder en esta área en México. Y esta clínica tiene como objetivo, para que ustedes lo puedan ver, ofrecer atención multidisciplinaria e integral mediante la detección oportuna de pacientes con alto riesgo para padecer cáncer, lo cual implica abordajes moleculares desde el punto de vista médico, pero también psicosociales. Estas son las instalaciones de la clínica para que ustedes puedan darse una idea. Del lado izquierdo es la parte clínica donde se dan consultas, asesorías a candidatos, a pacientes con variantes patogénicas identificados y a familiares. Por ejemplo, aquí en el INCAN todavía hoy, pacientes que son identificados con una mutación genética, ya se confirmó esto, se invita a sus familiares, principalmente a papá, mamá, hermanos o hijos consanguíneos todos, para que puedan hacerse el análisis. Este análisis, aunque tarda un poquito de tiempo, oportunamente es gratuito en este momento para los familiares y para los pacientes. Del lado derecho están las fotos del laboratorio. Eso es importante porque es una clínica, pero al mismo tiempo es un laboratorio. Entonces eso le permite hacer análisis por sí mismas o hacer convenios con otras instituciones para poder hacer estos análisis acerca de las mutaciones. Más o menos, cómo se distribuye la población. Estos son datos de 2019, pero la verdad es que no ha variado mucho. La gran mayoría de las usuarias que nosotros vemos, tanto en la clínica de cáncer hereditario como en el programa de psico-oncología para este grupo de pacientes, es de mujeres, prácticamente el 90%. El 10% estamos hablando de varones, principalmente cáncer de mama y ovario, aunque gradualmente ha aumentado poco a poco. También pacientes con cáncer de próstata y hombres y mujeres con cáncer colorectal o de estómago. Muy bien.
Ahora, respecto a la atención psicológica, vemos que se considera a la evaluación psicológica una parte fundamental. ¿Cómo llegan con nosotros esos pacientes? Llegan en el sentido de que son pacientes que los oncólogos médicos identifican por esos criterios. Me regreso un poquito. Esos criterios los identifican en la consulta de oncología y entonces envían a los pacientes a la clínica de cáncer hereditario, que es esta, y después a los pacientes que se les hizo la asesoría genética, se les hizo el análisis y se les entregó los resultados positivos. Entonces ya los envían con nosotros. Entonces ellos tienen mi agenda y van programando pacientes de acuerdo a los espacios disponibles para hacer una evaluación desde el punto de vista de psico-oncología que ahorita les voy a describir. Esos son algunos espacios en donde está ubicado el área de la consulta de psico-oncología para pacientes de la clínica de cáncer hereditario. Y un aspecto importante que siempre nosotros consideramos es cuál es la perspectiva de los oncólogos, ya que el equipo de oncología es totalmente multidisciplinario, está oncología médica, cirugía oncológica, genética, radioterapia, entonces es un grupo muy, muy importante en ese sentido. ¿Qué es lo que piensan ellos acerca de nuestro trabajo? Que es una parte clave, ¿no? Bueno, para ser rápidos en esta presentación, vemos cuáles son algunas de las preocupaciones que le reportan sus pacientes a ellos, relativas al trabajo, relativas a los hijos, adaptación psicológica a la enfermedad y tratamiento son de los más frecuentes, pero vean en la parte de abajo, desde su perspectiva de ellos, ¿a cuál de los siguientes aspectos puede afectar el malestar emocional? O sea, el malestar emocional, ¿a qué aspectos del paciente puede afectar más? Principalmente, calidad de vida y adherencia al tratamiento. Esto está muy reportado y también severidad de los efectos secundarios. Esto está muy reportado principalmente porque sabemos que aquel paciente que tiene depresión, que tiene problemas de salud mental antes del diagnóstico, ahorita vamos a ver ese punto, que tiene estilos de afrontamiento deficientes, que tiene poco apoyo social, usualmente va a tener mayores afectaciones en la calidad de vida, recordando que la calidad de vida es un objetivo central del tratamiento. Después de la sobrevida libre de enfermedad, de la sobrevida global, la calidad de vida es un aspecto fundamental. Se les pregunta cuál es su estimación aproximada de pacientes que presentan malestar emocional. Vemos en recuadros rojos lo que ellos consideran y principalmente en su práctica rutinaria, si evalúa el malestar emocional, una parte importante menciona que sí, pero la mayor parte pregunta directamente. Entonces es ahí en donde el equipo de psico-oncología entra para apoyar al equipo de oncología médica y cirugía oncológica. Cuando identifica malestar emocional, ¿qué hace? Buena parte refiere a psico-oncología o psiquiatría. Eso hace pensar que tienen a disposición equipos de salud mental, lo cual es positivo. Lo que sí es un área de oportunidad es que no todos esos equipos, principalmente de psico-oncología, pertenecen al hospital. Algunos de ellos es una combinación de psicólogos, de asociaciones civiles, de ayuda, que pueden estar bien organizados, supervisados, pero no necesariamente pertenecen a la institución. Creo que ese es un área que hay que fortalecer. Muy bien. Otro aspecto, y que esta diapositiva seguramente ya la conocen, habla sobre aquellas características que pueden incrementar el malestar emocional y en general algún problema psicosocial. Por ejemplo, si vemos del lado izquierdo, ¿qué condiciones pueden aumentar la probabilidad de que se presente malestar emocional? Historia, problemas de salud mental, afectaciones en el apoyo social, otras enfermedades comórbidas, ser un paciente joven, aspectos espirituales religiosos, síntomas mal controlados. Y a nosotros nos centramos principalmente en historia o problemas de salud mental o adversidad psicosocial. Por ejemplo, hemos identificado muy bien que aquellos pacientes que antes del diagnóstico de cáncer presentaban depresión, consumo de sustancias, violencia al interior de casa, por supuesto, tener papás, mamás o familiares cercanos con problemas de salud mental, son pacientes que desde antes del diagnóstico ya venían
con problemas psicosociales y que ante el diagnóstico y la navegación durante este trabajo en genética, pues aumenta la prevalencia de los síntomas psicológicos que ya venían presentando. Entonces, en la evaluación del paciente antes del diagnóstico, o sea, su historia de salud mental es un aspecto muy importante en el caso de nosotros. Ahora, en relación a los periodos de mayor vulnerabilidad, los podemos resumir en general en el diagnóstico, en el inicio del tratamiento, en la dieta del tratamiento, en que el paciente pueda ser enviado a periodos paliativos o puede iniciar un periodo de sobrevida. Esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque usualmente pensamos que muchos de los pacientes supervivientes de cáncer no presentan mayores afectaciones y esto no es así. Lo comento porque buena parte de las pacientes que nosotros damos en psico-oncología, en el área de genética, son supervivientes de cáncer. Son pacientes que han terminado un tratamiento activo, pero han sido identificadas previamente con una mutación genética. Entonces se les ha hecho el análisis, ya se les entregó los resultados. Identificamos la afectación emocional para brindar atención psicológica y, por supuesto, sus familiares si así lo requieren. Muy bien, vemos lo que la literatura en general nos reporta. Por ejemplo, un efecto negativo en el bienestar psicológica, ansiedad y depresión entre el 5 y 25% y depresión entre el 4 y 32%. Principalmente en los primeros meses después de la entrega de resultados. Un grupo significativo de individuos sometidos a pruebas genéticas van a experimentar angustia o desafíos. Se plantea que algunos de ellos van a desarrollar habilidades propias, de afrontamiento, de solución de problemas, y buena parte de ellos se pueden adaptar. Sin embargo, algunos de ellos, principalmente aquellos que ya venían con un déficit en sus habilidades de solución de problemas, con estilos de afrontamiento desadaptativos, poco apoyo social, enfermedad avanzada, por ejemplo, son los que van a presentar mayor afectación psicosocial y los que seguramente se verían más beneficiados de atención psicológica. ¿Qué factores están asociados con mayor riesgo psicológico o dificultades de ajuste? Edad joven, nivel socioeconómico y educativo bajo, tener hijos, eso es lógico. Evidentemente, si estamos en esta condición y nos informan que tenemos un 50% de probabilidad de heredar la mutación a uno de nuestros hijos, pues a cualquiera nos preocuparía, ¿no? Nos gustaría heredar, no sé, una casa, un auto, pero no una mutación. Entonces, eso es algo, quizá lo que más les preocupa a nuestros pacientes, la posibilidad de que sus hijos también sean portadores de esta mutación o esta variante patogénica. Cáncer y síntomas relacionados, aspectos como experiencia pasada de cáncer. Creo que ¿Me pueden confirmar si se sigue viendo la diapositiva? No, doctor, está correcto. Está continuando. Ok, Aunque retornó a la diapositiva 1 ahora. ¿Se regresó a la 1? Sí, sí. Espérenme. Sí, porque yo también noté que hubo un cambio. Denme un segundo. ¿Ahí se ve? Sí, correcto, doctor. Muy bien. Continuamos. La parte psicosocial, mayor percepción de riesgo, evaluación de alta o baja amenaza, pérdida de parientes cercanos por cáncer y, bueno, en este escenario COVID, algo por lo cual hemos tenido atenciones en el duelo. Bueno, creo que todos hemos vivido a esas alturas pérdidas por el COVID cercanas o indirectamente cercanas. También eso se evalúa principalmente porque algunos pacientes que están en duelo por pérdidas, cuando se les entrega esta información, usualmente es más complejo poderse adaptar psicosocialmente. Un nivel de funcionamiento actual en el momento en que empieza la asesoría genética y se le entregan los resultados, sentimientos de estigma, expectativas de recibir un resultado negativo. Esta parte es muy importante porque algunos de nuestros pacientes ya ven en su historia de vida familiares con cáncer y nos dicen claramente, yo ya esperaba ser positivo en este resultado. Pero algunos de ellos, aún ante esta historia familiar, algunos de ellos sí nos dicen, pues yo le rezaba a Dios, yo esperaba, oraba para que fuera negativo y finalmente pasó lo contrario, ¿no? El estilo de afrontamiento, que es un aspecto fundamental en psico-oncología, y el apoyo social. El apoyo social es algo fundamental.
principalmente porque el apoyo social es un factor que determina una mayor adaptación o desadaptación en pacientes con cáncer y en general con cualquier enfermedad crónico-degenerativa. Es un aspecto fundamental. La familia. Bueno, evidentemente siempre que se diagnostica un cáncer se considera como una enfermedad que afecta el entorno familiar, pero el que el paciente llegue con una cohesión familiar baja, con problemas familiares previos a la asesoría genética, eso va a dificultar aún más, ya que cuando el paciente es identificado portador de una mutación, ahora se le invita a que él hable e invite a otros familiares, como los que ya señalé, a hacerse la prueba, el análisis. Pero si hay problemas de comunicación, si hay aislamiento, pues eso va a dificultar mucho estas cosas. Ajá. Muy bien, ahora dentro del modelo de trabajo, esto que les estoy comentando en realidad es un proyecto de investigación. El Instituto Nacional de Cancerología de México, al ser un órgano rector, el objetivo principal es hacer investigación. Entonces, es así como se desarrolló este programa conforme una línea de investigación. Y esas son algunas de las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de sintomatología psicológica en pacientes familiares y familiares con diagnóstico de cáncer previo a la consejería? ¿Cuál es el efecto de esta sintomatología? ¿Y cuál es el efecto de una intervención cognitivo-conductual en este grupo de pacientes? Aquí, por ejemplo, vemos en un escenario real, en un ejemplo real, cómo es el proceder de este grupo de pacientes a nivel clínico y es durante estos puntos cómo nos insertamos. Entonces, aquí tenemos una paciente, una mujer portadora de una mutación, en este caso ponemos de ejemplo BRCA1 y BRCA2, y este grupo de pacientes pueden verse expuestas a medidas de reducción de riesgo que pueden ser de dos tipos: cirugías reductoras de riesgo o vigilancia clínica intensiva. Si son cirugías reductoras, tienen que cumplir con características muy particulares: el tipo de cáncer, el estadio, prácticamente todas que estén en periodo de seguimiento, su edad, su nivel de funcionamiento, para que, por lo menos para BRCA1 y BRCA2, puedan hacerse una mastectomía reductora de riesgo, como ejemplo, o una salpingoferectomía, ¿no? En el caso de vigilancia clínica intensiva, son estudios de laboratorio y gabinetes semestrales. Si no fui claro en el primer ejemplo, se les ofrece que puedan hacerse una cirugía para quitarse, por ejemplo, ovarios o mamas, que en este momento pueden estar sanas, pero que por la mutación es altamente probable que haya una recurrencia de la enfermedad o que se enfermen, que desarrollen un cáncer en esas partes del cuerpo. Entonces, por eso son medidas de reducción, cirugías reductoras de riesgo. En el caso de la vigilancia clínica intensiva, son pacientes que no se les sugiere por sus criterios, sus características, una cirugía de ese tipo, y que en cambio se les sugiere que cada cierto tiempo, de forma muy puntual, que no se nos pierda, y que se haga estudios de laboratorio y gabinetes semestrales, y que el objetivo es tener bien revisado, cuidado, observado su organismo, su cuerpo, en órganos claves, identificar que no haya una lesión anormal, y si la hay, identificar que es una lesión tan pequeña, lograrla identificar tan pequeña que haya mucha chance, mucha oportunidad de poderla eliminar. Ese es el procedimiento. Hay una primera evaluación psicológica, que es un procedimiento que estamos desarrollando, una primera asesoría genética. Si entra en la asesoría genética, en la primera asesoría genética es para comprobar con base a una historia clínica en una entrevista si es una paciente candidata a asesoría genética o no. Si lo es, entonces puede haber tres grupos de personas: los pacientes evidentemente, familiares o familiares que tal vez tengan cáncer, pero estos últimos dos grupos se invitan después de que el paciente es identificado con una mutación genética. Entonces aquí viene la parte de la evaluación psicológica que yo les comentaba, que es el efecto psicológico de haber sido notificado como portador de una mutación. Y algo muy interesante es sobre la asesoría genética. Usualmente hay tres alternativas, tres escenarios, mejor dicho, de posibles resultados. El paciente resultó positivo a una mutación, el paciente resultó negativo a esa misma mutación,
o algo que se llama VOS, que es un resultado patogénico incierto. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, es que el paciente ha sido identificado, sí, con una mutación, pero la evidencia científica no nos puede decir con claridad en este momento, esa mutación es un riesgo para qué enfermedad. Ajá, entonces, por eso se llama resultado incierto, porque si bien si hay una mutación, lo que decimos al paciente hay una mutación, pero en este momento no tenemos suficiente información, evidencia científica para poder decir que es un riesgo para qué enfermedad. Por eso se llama incierto. Estos son los criterios para los pacientes que nosotros vemos en la clínica de cáncer hereditario. Como ven, pacientes o familiares derivados de la clínica de cáncer hereditario. Y a la evaluación, les comento, estas son las baterías que nosotros utilizamos. Por ejemplo, aquí hay una pequeña variación. En el inventario de solución de problemas, el termómetro de malestar emocional, el PHQ y la GAT son instrumentos que utilizamos en todos los casos. Y hay una variación porque a los pacientes que ya recibieron la notificación de tener una mutación genética se le aplica el cuestionario multidimensional del impacto de evaluación de riesgo de cáncer, el MICRA, que está validado para la población mexicana, y para aquellos que apenas van a iniciar la asesoría genética, que no les han sacado una muestra de sangre, no les han hecho el análisis, ni le han dado resultados, se les aplica el GPRI, ¿no? Que es un instrumento de riesgo psicosocial en genética. Estos últimos dos, el MICRA y el GPRI, son instrumentos específicos diseñados para este grupo de pacientes, a diferencia de los otros 4 que son más genéricos. De hecho, el PHQ-9 y la GAT7 son instrumentos que en particular durante la pandemia crecieron muchísimo en cuanto a su uso y que nosotros utilizamos en una parte importante de nuestros grupos de pacientes. Este es el termómetro de malestar emocional en su versión mexicana con el punto de corte 4 que ustedes conocen. Y aquí está la interpretación del termómetro que también muchos de ustedes ubican y que básicamente lo que nos dice es que cualquier instrumento que utilicemos tiene que interaccionar con el sistema de salud. Un paciente que tenga una puntuación baja, pues no va a ser un paciente que sea candidato a terapia cognitivo-conductual o atención psiquiátrica, no sería necesario. Probablemente con cuidado universal, al tener un mínimo de malestar emocional, atención breve o una información para salud o una línea de ayuda sería suficiente. Aquellos pacientes con puntuaciones intermedias 4, por ejemplo, sí tendrían un nivel moderado de distrés o malestar emocional y estos sí se verían beneficiados por algún tipo de intervención psicológica, counseling, por ejemplo, para beneficiarse. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen puntuaciones altas, 9 o 10? Entonces aquí pasan varias cosas. Uno, ya se considera un distrés grave o severo. 2 es la atención psicológica debe de ser especializada, modelos cognitivo-conductuales, por ejemplo. Un aspecto fundamental es que el trabajo aquí ya es psicológico y psiquiátrico. Aquí estamos hablando usualmente de pacientes que ya antes del diagnóstico ya venían con problemas de salud mental. Entonces, esa parte es importante para poder tener un sistema de salud adecuado. Aquí les presento la escala del PHQ-9, que muy seguramente ustedes conocen. Esta nosotros la validamos para población general y para población con cáncer, la cual está en proceso de publicación. O les puedo enviar el instrumento si les interesa. Es una escala que en general es amable, son 9 reactivos y que usualmente la acompañamos con la escala de ansiedad generalizada GAT-7. Ambas escalas, el PHQ-9 y la GAT-7, hay que recordar que no diagnostican trastornos mentales, identifican sintomatología, niveles de sintomatología. Esa escala tiene 7 reactivos y usualmente nosotros los utilizamos las dos para evaluar síntomas de ansiedad y de depresión. La otra escala, la escala MICRA, es una escala de 25 reactivos que tienen 5 subescalas: malestar emocional, incertidumbre y experiencias positivas. ¿Por qué experiencias positivas? Porque algunos de nuestros pacientes identifican el ser portadores de una mutación como una oportunidad para replantear su vida o para identificar algún tipo de aprendizaje. Aquí tenemos algunos reactivos. Me sentí disgustado por el resultado de mi análisis. Me sentí triste por este resultado.
o me sentí preocupado o nervioso por el resultado de mi análisis. ¿Ok? Entonces, esta escala ya está validada. Aquí vemos la muestra que nosotros trabajamos y sus características clínicas con las propiedades psicométricas. Esos también se los puedo compartir. ¿Y por qué muestro estos datos? Pues básicamente porque en psico-oncología tenemos que utilizar procedimientos válidos y confiables, siempre válidos y confiables. La gran mayoría de esas escalas no fueron hechos para población latinoamericana, no fueron hechos en población latinoamericana, entonces es nuestro objetivo. Si logramos utilizar, probar sus propiedades psicométricas, adaptarlas culturalmente, hacer un proceso de museo, de piloteo, determinar sus propiedades psicométricas, para así tener certeza de que estamos haciendo una identificación, en este caso, de estos 3 factores o dimensiones de forma válida y confiable. De no ser así, entonces seguramente nuestras mediciones no lo van a hacer, no van a ser ni válidas ni confiables. Ahí aquí vemos, por ejemplo, los análisis que hemos hecho que identifican que hay 2 factores y 4 indicadores. Muy bien. Y en esta parte de los resultados vemos, por ejemplo, a nivel de malestar emocional, esta primera corte de 200 participantes, ahorita ya son, yo creo que como unos 270, 280, que la mayor parte eran de cáncer de mama, con diagnóstico de cáncer de mama y eran mujeres. Y vemos que a nivel de malestar emocional, hay un 16.5% con malestar emocional severo y 4.5% con grave. Entonces, estamos hablando en pocas palabras que 2 de cada 10, 20 de cada 100 presentan un nivel de malestar emocional lo suficientemente alto como para ser remitidos a un servicio de psico-oncología. A nivel de ansiedad, vemos que los datos son muy parecidos a niveles moderados o graves. 11% de atención psicológica y 11.5% de atención psicológica, el primero para ansiedad y depresión. O sea, en este grupo, en particular que les entregaron los resultados de la mutación genética y que son positivos, vemos que, a ver, déjenme ver, vemos que de malestar emocional 20 de cada 100 y 10 de cada 100 en sintomatología o ansiedad, bueno, 11 de cada 100 presentan síntomas que requerirían una atención psicológica indispensable. Ahora, cuando hablamos del impacto de la evaluación de riesgo del cáncer, con el instrumento MICRA, vemos que hacer una escala específica, ojo, de estas 3 escalas, esta última, la que estamos viendo en este momento, es la que fue creada y diseñada específica para este grupo de pacientes. Vemos que en esa escala hasta un 21.4% presenta malestar emocional derivado directamente de la notificación de ser portador de una mutación genética. Un 31.7% presenta incertidumbre, y esto es lógico, ¿no? Porque les informan de una mutación, les informan que probablemente no tengan cáncer, pero que tienen una mutación y que sus hijos lo pueden tener y que tienen que venirse a hacer los estudios. Entonces es bastante incertidumbre, y aquí la comunicación médico-paciente es fundamental. Y fíjense, aspecto muy interesante, 14.2% interpreta este evento de haber sido notificados por una mutación genética como una experiencia positiva. ¿Y saben cómo lo expresan? Por ejemplo, ellos dicen, es que esto, si tienen familiares que hayan muerto por cáncer, lo que nos comentan es, esta información, si hubiera tenido mi papá, mi mamá, mi hermana que tuvo cáncer, le hubiera ayudado a cuidar a su salud. Entonces lo ven como una oportunidad. Si bien no es algo reconfortante recibir esta noticia, lo ven como una experiencia positiva, porque así pueden hacerse los estudios algunos de los familiares y cuidar de diferente manera, de forma más cuidadosa su salud. Vemos aquí algunos análisis que hicimos para síntomas de ansiedad y de depresión, haciendo un análisis de regresión. Vemos que para el primer caso, para síntomas de ansiedad, principalmente la incertidumbre y el género son factores que se asocian con el tener síntomas de ansiedad en este grupo de pacientes. Y para síntomas de depresión, ahora es el distrés, medida por el termómetro de distrés que les mostré hace rato, y el género otra vez como factores asociados. En este caso, ser mujer está más asociado a tener sintomatología de ansiedad y depresión dentro de este grupo de pacientes.
Muy bien, para ir terminando, dentro del modelo cognitivo-conductual es el modelo que más utilizamos nosotros, no es el único. No es el único, está la activación conductual que he estado trabajando bastante, y hay otros modelos, estos modelos de tercera generación que poco a poco están teniendo evidencia científica, aceptación y compromiso, o terapias existenciales, por ejemplo, la terapia de dignidad que ya probamos en población con cáncer de pulmón aquí en el INCAN. Pero en general, el estándar es la terapia cognitivo-conductual, y aquí es bien importante especificar que deben de ser intervenciones basadas en evidencia. Todavía hoy probablemente a ustedes les pase, hay pacientes que dicen es que me dijeron que mi cáncer surgió porque tenía depresión, porque tenía ira, porque no perdoné a alguna persona que me hizo daño. Evidentemente no hay evidencia para eso, no la hay. Y en el caso de las intervenciones psicológicas tienen que ser intervenciones basadas en evidencia científica, por un profesional de la salud mental lo suficientemente entrenados. Estas intervenciones tienen el objetivo, evidentemente, de trabajar variables mediadoras como el afrontamiento, que se puede expresar, como vemos en esta diapositiva, mediante un modelo de adaptación que han desarrollado Morey, Frampton y Green desde hace algunos años, y Watson, que se llama triada de evaluación cognitiva, que implica la percepción diagnóstica expresada como qué significado tiene para el paciente esta enfermedad, la sensación de control sobre la situación que expresa qué puede hacerse frente a la enfermedad y si se puede controlar, y la visión acerca del pronóstico, cuál es el pronóstico de la enfermedad y si este pronóstico es confiable. Finalmente, como discusión y conclusiones, vemos que los síntomas en relación al malestar emocional, síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, en este caso son algo similares a los reportados en otros estudios a nivel internacional. Ven esta parte si sumamos los tres, malestar emocional, síntomas de ansiedad y síntomas de depresión, entre 11 y 31% requeriría atención en psiconcología, no es un número menor. Ok, y esto es relacionado directamente con haber sido notificado ser portador de una mutación genética. Se requiere considerar la evaluación en psicología y en la toma de decisiones sobre el tratamiento y el seguimiento, un aspecto clave. Y esto se ha logrado en el INCAN con el apoyo de la Clínica de Cáncer Hereditario, en donde muchas de las decisiones se toman siempre considerando a la parte psicológica. Prácticamente al 100% de los pacientes que son notificados de una mutación genética los envían con nosotros para poder ser evaluados en relación al efecto psicosocial que tuvo esto. Y finalmente se requieren desarrollar intervenciones psicosociales en aquellos pacientes que presentan ese tipo de afectaciones en su bienestar emocional y calidad de vida. Y hoy, desde la pandemia, pues muchas de las intervenciones han emigrado. En el caso de nosotros, un porcentaje ha quedado así mediante esa vía de forma virtual. Principalmente en su momento por evitar contagiar al paciente o al equipo de salud, y actualmente por la factibilidad. Insisto, no en todos los pacientes, en un grupo muy específico. Ya cerrando, bueno, yo les presenté estos datos. Estos datos al final son resultado de todo un grupo de colaboradores a nivel nacional e internacional, los que estoy mostrando en este momento, a quien les agradezco porque este es un trabajo de equipo, no de una sola persona, y creo que es muy importante reconocerle las aportaciones que todos han hecho en diferentes partes de esta línea de investigación. Estos son mis datos de contacto en la red social. Mi correo electrónico lo tienen sin mayor dificultad. Y bueno, agradezco la invitación. Me fue un poco rápido porque también me comí unos minutos por la conectividad. Y mi dato de contacto aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Y como siempre, en lo que podamos colaborar, yo o parte de mi equipo de investigación cuente con ello. Muchísimas gracias por su atención en estos minutos. Muchísimas gracias, doctor Oscar Galindo. De verdad ha sido muy valioso todos los avances en investigación respecto al tema que ha compartido, ¿no? A los avances genéticos. No sé si hay consultas, veo en el chat, felicitaciones. Doctor, nosotros aquí en nuestro Perú hemos pasado, igual que ustedes, imagino, todo lo que es la pandemia de COVID-19. Y en ese periodo, yo
no sé si eso habrá sido una influencia, pero ha incrementado en la pospandemia los casos de cáncer, no necesariamente en personas adultas mayores, ¿no? Incluso en pacientes adolescentes y adultos. Entonces, doctor, no sé si eso estará relacionado a lo que usted ha presentado. Casi un 80-90% influye en los aspectos psicológicos y emocionales. No sé qué perspectiva, doctor. Muchas gracias. Esto que me comenta es muy importante. De hecho, hemos visto un fenómeno similar en México, bastante similar, principalmente porque ante el cáncer pasaron varios eventos. Uno, pacientes en tratamiento activo algunas semanas. Algunos centros oncológicos del mundo se vieron un poquito, por decirlo así, maniatados. Aunque el cáncer no espera, y rápidamente tuvieron que retomar sus actividades de atención con medidas muy estrechas, principalmente por los picos de contagios que sabemos que fueron bien complicadas en muchos países alrededor del mundo, incluyendo México, y esto retardó el tratamiento. Ajá. Algunos de los pacientes decían, yo prefiero esperarme 8, 12 semanas, 16 semanas, 3 meses hasta que baje los contagios y regreso a la quimioterapia, y sabemos que el tiempo en ese sentido no jugó a nuestro favor. Y también, por otro lado, los tamizajes. Ajá. Por lo menos aquí en México pasaron varias cosas. Uno es casi la totalidad del sistema de salud se reconvirtió a atender el COVID, hospitales generales, hospitales de alta especialidad. Entonces, mucho de esa atención pues se requería para esta pandemia. Y eso retrasó la identificación y los tamizajes, los programas de tamizaje. Entonces, pues lo que sucedió fue que muchos casos no se identificaron o se fueron identificando en estadios más avanzados. Entonces, sí nosotros vemos ya en los últimos meses pacientes con estadios más avanzados que se identificaron cuando la enfermedad ya había avanzado y no en un momento más oportuno. Y muchas de estas razones eran porque el sistema de salud, por un lado, se reconvirtió para atender la pandemia, y por el otro, que pues muchos de los pacientes, hombres, mujeres, decían, híjole, pues no voy a ir a hacerme el chequeo, si tenía programado la identificación para cáncer colorectal o de mama o cervicouterino, pues lo voy a dejar para unos meses después, para 1 o 2 años después, y pues evidentemente eso tuvo un efecto. Muchísimas gracias, doctor. Aquí hay varias felicitaciones de la doctora Marilyn Toledo. Muchísimas gracias, dice. Excelente trabajo que viene realizando en el INCAN. La doctora Tamia Estapé, felicitaciones. Carmen, muchas gracias, doctor. Nos sentimos realmente muy contentos por la información compartida. Y también aquí hay un grupo de estudiantes que trabaja en el Instituto Nacional de Cáncer, y lo conocemos, el INEM. Van a contactarse con usted, doctor, porque están desarrollando también justamente trabajos de investigación vinculados a los factores de estrés, factores emocionales y las tendencias y los afrontamientos frente al cáncer. Así que gracias por brindarnos el correo, doctor. Seguro que nos vamos a seguir conectando para seguir avanzando en la investigación. Muchas gracias. Voy a ver, doctor, no sé si podría dejar de compartir para ir compartiendo nosotros, a ver si me permiten. Sí, a ver un momentito. Aquí. Sí, breves. No sé si pueden ver, por favor. Voy a invitarles al curso de psico-oncología, justamente. Aquí ¿se puede ver, por favor? ¿Se comparte? Sí, ¿verdad? Gracias. Sí, se puede ver. Muy amable, Kelly, gracias. Mire, nosotros, la Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener tiene el programa de especialización en psico-oncología, justamente con el objetivo de adquirir conocimientos en la evaluación y tratamiento del paciente con cáncer, sus efectos psicológicos en las distintas bases de la enfermedad, en un medio de entrenamiento práctico en la intervención directa sobre el paciente y familia, además la identificación de los trastornos oncológicos, su epidemiología, etiología, los factores de riesgo para identificar sus reacciones emocionales ante la situación de estrés y diferenciar sus trastornos psiquiátricos. Está dirigido a psicólogos clínicos y de la salud, trabajadores sociales, psicoterapeutas y profesionales en general de la salud,
Este programa de especialización tiene 4 módulos que se desarrollan en 4 meses. El primer módulo es Fundamentos de la Psico-Oncología. El segundo módulo es Aspectos Psicológicos, Psiquiátricos e Intervención Terapéutica. El tercer módulo es Psico-Oncología del Niño y del Adolescente. Y el cuarto módulo es Comunicación en Psico-Oncología. Nosotros tenemos como docentes de nuestra casa de estudios como coordinadora también a la doctora Marilyn Toledo. Doctora está con nosotros ahí en sala, bienvenida y muchas gracias. Lidera todo el programa de psico-oncología, ella es experta, especialista en psico-oncología, tiene doctorado en psicología, máster internacional en cuidados paliativos en la Universidad de Palma de Gran Canaria, más de 25 años de experiencia a nivel público en el Hospital Militar Central y privado en las clínicas oncológicas de referencia, entre tanta vasta experiencia que nuestra querida doctora Marilyn Toledo comparte con nosotros, con el magíster Ivo Luren Fernández Montoro, el psicólogo de profesión. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Cáncer, el INEM, es coordinador incluso del área directamente vinculada a psico-oncología en el INEM. Y junto a ellos también nos acompaña nuestra vasta plana internacional de docentes aquí. Desde ya a la doctora Tania Estapé desde España. Doctora, yo sé que está en sala, muchas gracias. Ella es entre su vasta experiencia, psicóloga clínica y doctora en psicología, actual directora de psico-oncología de la Fundación FEFOM de Barcelona y docente en la Universidad de Cataluña y Central también de Cataluña, codirectora del máster de psico-oncología de la Universidad de Barcelona, actual presidenta de la Sociedad Española de Psico-Oncología y miembro de la Junta Directiva de IPOS y de Europa OUNO. Y después también tenemos al doctor Oscar Galindo Vázquez, México. Doctor, muchas gracias por compartir este webinar nuevamente y es actual coordinador de la Unidad de Investigación, Desarrollo y Psico-Oncología en la UNAM. También vamos a tener en un módulo compartiendo la licenciada María Fernanda Montaña, de Argentina. Ella es investigadora clínica, docente y conferencista en el área de psico-oncología, actual coordinadora de la sección psico-oncología en el Hospital Británico de Buenos Aires, integrante del equipo de psico-oncología Instituto Oncológico del Hospital Alemán, etcétera. La verdad que nos sentimos con este grupo de maestros que van a estar dentro de cada uno de los módulos de enseñanza. Nuestro programa de especialización en psico-oncología se inicia el 15 de abril. No, Kelly, no sé si me puedes ayudar, por favor, con mayor información sobre los demás. Kelly. Hola, Kelly. Creo que se le fue. Sí. Perdón. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, le saluda Kelly Vera. Yo soy asesora del programa de psico-oncología. En este caso estamos iniciando el 15 de abril el programa. El programa es modalidad virtual sincrónica, clases en vivo. El horario que manejamos ahora es sábados de 8 a 11 de la mañana. La duración es de 4 meses. Bien, respecto a lo que es la inversión, el costo total es 2.500 soles. Esto incluye el monto de inscripción de 300 soles más 4 cuotas regulares de 550. Bien. Por otro lado, también contamos con convenios dentro de nuestros precios que se aplican en base a las cuotas. 15% de descuento se aplica a la cuota y bajaría, por ejemplo, de 550 a 468, ¿no? Esto si tienen convenios con los colegios, en este caso de psicólogos, ¿no? Si usted es colegiada y habilitada, tiene el descuento, en este caso, del 15%. Por otro lado, si es egresado de nuestra casa de estudio, de la Universidad Wiener o la escuela de posgrado de la universidad, tiene un 20% de descuento y bajaría la cuota a 440. El primer pago es solamente cuota de inscripción más la primera cuota. Dentro de los requisitos para la inscripción, se envía la foto o la copia del DNI por ambos lados, o el pasaporte o carnet de extranjería. Una solicitud de admisión, que es una ficha que se les estaríamos enviando una vez ustedes la soliciten, que tenga como grado académico bachiller, y bueno, la constancia de pagos de la inscripción como la primera cuota. Bien, en ese caso, si desean información, solamente me pueden escribir, les voy a dejar mis datos, por el chat, y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Kelly, ¿no? Y también nuevamente nuestro agradecimiento al doctor Oscar Galindo Vázquez y a cada uno de los
docentes que hoy nos acompañan, doctora Marilyn Toledo, doctora Estapé de España, y Tania Estapé, muy buenas tardes acá desde Perú, buenas noches, me imagino, ya en Europa. Muchas gracias, doctores, y a todos los que nos han acompañado hoy. Que tengan una feliz tarde, nos estamos viendo en nuestro próximo evento, y un abrazo. Muchas gracias. Nos estaremos poniendo en contacto a través del chat y los mensajes que se les va a enviar respecto al programa. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.